A sus 83 años, César Costa se sienta frente a la cámara. Su mirada profunda y cansada revela un mundo de secretos. Durante décadas fue el ícono del rock and roll en México, pero hoy su voz tiembla. ¿Qué lo llevó a romper su silencio? En su juventud, César desafió las normas, rompió barreras, se enfrentó a la censura, pero detrás de esa imagen de rebelde hay un hombre atormentado, un hombre que ha cargado con decisiones que lo persiguen. La música fue su salvación, pero también su condena. Mientras habla, sus manos tiemblan. Cada palabra es un eco de su pasado. Recuerda a sus amigos caídos, aquellos que no pudieron soportar la presión. ¿Fue su ambición la que los llevó a la ruina? La culpa lo consume. La fama, un arma de doble filo. César se detiene. Su respiración se vuelve pesada. ¿Es el momento de revelar lo que ha guardado? La cámara se acerca. Un silencio tenso llena el aire. La pregunta flota: ¿qué secretos guarda el hombre que desafió las normas del rock and roll en México? La respuesta podría cambiarlo todo. César Costa, el chico del suéter, se convirtió en un símbolo de esperanza en un mundo que parecía desmoronarse. Su música resonaba en los corazones de muchos, pero detrás de esa imagen brillante había un conflicto interno que lo atormentaba. ¿Por qué eligió la amabilidad en un entorno lleno de rebeldía y caos? Desde pequeño, César observó la lucha de su entorno. La violencia, la desesperanza y la falta de amor eran constantes en su barrio. Mientras otros niños se dejaban llevar por la ira y la frustración, él se aferraba a la música. Era su refugio, su escape. Pero, ¿era suficiente? La pregunta lo perseguía. ¿Podía realmente cambiar algo con una simple canción? Un día, mientras caminaba por las calles de su ciudad, vio a un grupo de jóvenes. Risas y gritos llenaban el aire, pero no eran risas de alegría, eran risas de burla. Un chico, más pequeño que los demás, estaba siendo acosado. César sintió un nudo en el estómago. Recordó su propia infancia, los momentos en que se sintió solo y vulnerable. La amabilidad siempre había sido su respuesta, pero en ese instante la duda lo invadió. ¿Debía intervenir o dejar que la vida siguiera su curso? El dilema lo consumía. Si intervenía, podría convertirse en el blanco de la burla. Pero si no lo hacía, ¿qué tipo de persona sería? La música le había enseñado a ser valiente, a alzar la voz. Sin embargo, la realidad era más compleja. La amabilidad a veces se veía como debilidad. ¿Podía ser fuerte y amable al mismo tiempo? César decidió actuar. Se acercó al grupo, su corazón latía con fuerza. «Basta», gritó. Las risas se detuvieron. Todos lo miraron, sorprendidos. En ese momento sintió una mezcla de miedo y determinación. La mirada del chico acosado se iluminó. Era un pequeño destello de esperanza en medio de la oscuridad, pero la reacción del grupo no fue la que esperaba. En lugar de dispersarse, se volvieron hacia él, desafiantes. «¿Y tú quién te crees?», le gritaron. La presión aumentaba. César sintió que el sudor le corría por la frente. La amabilidad que había elegido como su bandera ahora parecía un peso que lo hundía. ¿Era realmente valiente o solo un tonto? La tensión era palpable. En su mente una batalla se libraba. La música que siempre había sido su aliada ahora sonaba como un eco lejano. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pasaría si su intento de ser amable solo lo llevaba a un callejón sin salida? La pregunta lo atormentaba, pero en medio de la confusión recordó las letras de sus canciones. Había hablado de amor, de unidad, de esperanza. ¿Podía ser un ejemplo de lo que predicaba? Con un profundo suspiro, César se mantuvo firme. «No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para ayudar». Sus palabras resonaron en el aire. El grupo se detuvo, y por un momento, el tiempo pareció congelarse. La mirada del chico acosado se encontró con la suya, y en ese instante, César comprendió que su elección de ser amable no era solo un acto de valentía, sino un acto de amor. La tensión comenzó a desvanecerse. Los jóvenes, confundidos, se miraron entre sí. La amabilidad de César había creado una grieta en su mundo de rebeldía. ¿Podía la música, la bondad, cambiar la narrativa? La respuesta no era clara, pero César sintió que había dado un paso hacia algo más grande. Sin embargo, la lucha no había terminado. La vida continuaría presentándole desafíos. La pregunta que lo atormentaba seguía ahí. ¿Podría mantener su camino en un mundo que a menudo premiaba la crueldad? La respuesta no era sencilla, pero en ese momento, rodeado de miradas expectantes,
César decidió que la amabilidad era su elección, era su legado. Mientras se alejaba, el chico acosado le sonrió. Era un pequeño gesto, pero para César significaba todo. La música seguía sonando en su corazón, y con cada nota se reafirmaba su compromiso. La amabilidad no era solo una elección, era su forma de vida. En un mundo lleno de rebeldía, César Costa se convirtió en un faro de esperanza, un puente entre generaciones. La lucha por la bondad apenas comenzaba. César se encontraba en el centro de un escenario brillante, rodeado de aplausos ensordecedores. Las luces centelleaban, reflejando su sonrisa. Pero en el fondo de su corazón, una sombra se cernía. La fama lo había abrazado, pero también lo había atrapado. ¿Cómo podía un hombre tan querido sentirse tan perdido? Mientras la multitud vitoreaba, César se preguntaba, ¿es esto lo que realmente quiero? La euforia del momento se desvanecía, dejando un vacío que lo consumía. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Cada aplauso resonaba como un eco distante, recordándole que, aunque era adorado, estaba completamente solo. Caminó hacia el backstage, donde el ruido se desvanecía. Allí en la penumbra, se sentó en una silla. Su mente era un torbellino de pensamientos. Recordó los días antes de la fama, cuando la vida era simple. La risa de sus amigos, las conversaciones profundas, el amor sincero. Todo eso parecía un sueño lejano. Ahora, cada relación se sentía superficial, como si todos estuvieran interesados solo en su imagen pública. César miró su reflejo en un espejo. La sonrisa que mostraba al mundo era una máscara. Detrás de ella, había un hombre que luchaba con su identidad. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. La fama había distorsionado su percepción. La gente lo veía como un ícono, pero él se sentía como un extraño en su propia piel. La presión era abrumadora. Cada decisión que tomaba era analizada. Cada paso que daba seguido. La libertad que una vez disfrutó se había evaporado. Se sentía como un prisionero de su propia creación. La pregunta lo atormentaba, ¿vale la pena este precio? Mientras se sumergía en sus pensamientos, recordó una conversación con su madre. Ella le había advertido sobre los peligros de la fama. César, nunca dejes que el éxito defina quién eres, le había dicho. Pero, ¿cómo podía evitarlo? La fama había llegado como un torrente, arrastrándolo con fuerza. Ahora, se encontraba en un mar de expectativas, luchando por mantenerse a flote. La soledad se intensificaba. Cada vez que miraba a su alrededor, veía rostros sonrientes, pero no sentía conexión. Las personas que lo rodeaban parecían más interesadas en su éxito que en su bienestar. Se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que lo amara por quien realmente era, no por su fama. César cerró los ojos, tratando de encontrar un momento de paz. Recordó las noches en que se sentaba en su habitación, soñando con ser alguien importante. Pero ahora que lo había logrado, se dio cuenta de que la fama no llenaba el vacío en su corazón. La búsqueda de la validación externa lo había dejado exhausto. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, deseaba seguir brillando, ser el ícono que todos admiraban. Por otro, anhelaba la autenticidad, la conexión genuina. ¿Podía tener ambas cosas? La pregunta lo atormentaba, como un eco que nunca se desvanecía. En ese momento, una lágrima rodó por su mejilla. Era un símbolo de su dolor, de su lucha. La fama había traído consigo un precio que no estaba dispuesto a pagar. La soledad lo envolvía como una niebla densa, y cada día se sentía más atrapado en su propia vida. César se levantó de la silla, decidido a enfrentar su realidad. Sabía que debía encontrar un equilibrio. La fama no podía ser su única razón de ser. Tenía que reconectar con su esencia, con lo que realmente importaba. La búsqueda de la autenticidad se convertiría en su nueva misión. Mientras salía del backstage, sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar un camino que lo llevara de regreso a sí mismo. La lucha no terminaría de inmediato, pero estaba listo para enfrentarse a sus demonios. La fama podría ser un capítulo de su vida, pero no el final de su historia. César respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. La lucha por la autenticidad había comenzado. La fama podría ser un refugio, pero él anhelaba un hogar. Un lugar donde pudiera ser verdaderamente él mismo, sin máscaras ni expectativas. La búsqueda de su verdadero yo lo llevaría a un viaje inesperado, lleno de desafíos y descubrimientos. Pero estaba listo para enfrentarlo. César observaba desde la ventana de su habitación. La noche caía sobre la ciudad, y las luces brillantes de las fiestas iluminaban el horizonte. Sus contemporáneos se entregaban a excesos,
riendo, bailando, olvidando las responsabilidades. Pero él no podía, no debía. La presión de ser un modelo a seguir lo mantenía en un estado constante de alerta. Cada vez que escuchaba el eco de la música, una parte de él anhelaba unirse, pero otra parte, más profunda, lo retenía. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Qué dirían de él? La lucha interna lo consumía. Era un dilema moral que lo atormentaba. La imagen de un líder, un ejemplo, se había convertido en una carga pesada. César se sentó en su escritorio, rodeado de libros y papeles. Las expectativas de los demás pesaban sobre sus hombros. La mirada de sus amigos, la admiración de sus seguidores, todo lo que había construido estaba en juego. ¿Pero a qué costo? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. Mientras sus amigos se entregaban a la diversión, él se sumergía en la soledad. La presión lo empujaba hacia el borde. Cada día se sentía más atrapado. La imagen del César perfecto se desvanecía, y en su lugar aparecía un hombre cansado lleno de dudas. La noche avanzaba, y la música se intensificaba. Las risas se convertían en gritos de alegría. Pero para César, todo sonaba distante. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a sí mismo, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Era realmente feliz? ¿O este solo estaba cumpliendo con un papel que otros habían escrito para él? La lucha se intensificaba. La presión de ser un modelo a seguir lo había llevado a un punto de quiebre. La idea de fallar lo aterraba. Pero, ¿qué significaba realmente fallar? ¿No era más un fracaso vivir una vida que no era la suya? La angustia lo invadía. César recordó un momento de su infancia. Un día, había decidido ser diferente. Había prometido a sí mismo que nunca se dejaría llevar por la corriente. Pero ahora, esa promesa se sentía como una cadena. La vida que había elegido era solitaria. La soledad se convirtió en su compañera constante. Mientras la música seguía sonando, César sintió un impulso. Un deseo de liberarse de las expectativas. Se acercó a la puerta pero se detuvo. La imagen de sus amigos, riendo, lo hizo dudar. Podía arriesgarlo todo por un momento de diversión. La batalla en su interior era feroz. La presión aumentaba. La necesidad de encajar, de ser aceptado, lo atormentaba. Pero, ¿a qué precio? La pregunta lo perseguía. La idea de ser un líder lo había aislado. Se sentía como un prisionero de su propia imagen. César respiró hondo y se sentó de nuevo. La lucha no era solo externa, sino interna. La búsqueda de la aprobación lo había llevado a un callejón sin salida. La presión de ser perfecto lo había despojado de su esencia. La noche avanzaba y la música se desvanecía. César se dio cuenta de que no podía seguir así. La vida era más que cumplir con las expectativas de los demás. Era un viaje personal, lleno de decisiones difíciles. La lucha interna se convirtió en un grito de libertad. La necesidad de ser auténtico lo empujó a tomar una decisión. No podía seguir siendo el modelo a seguir que todos esperaban. Tenía que encontrar su propio camino, aunque eso significara decepcionar a algunos. César se levantó de la silla. La determinación brillaba en sus ojos. La presión seguía ahí, pero ya no lo dominaría. La búsqueda de su verdad había comenzado. La lucha no había terminado, pero estaba listo para enfrentarla. La noche se oscurecía, pero una nueva luz comenzaba a brillar en su interior. La libertad no era fácil, pero era necesaria. César sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. La búsqueda de su identidad había comenzado, y no había vuelta atrás. César siempre había sido el hombre perfecto. La imagen que proyectaba era impecable. Un padre amoroso, un esposo devoto, un amigo inquebrantable. Pero detrás de esa fachada había un secreto que lo consumía. Durante décadas había guardado una verdad que lo atormentaba. Una verdad que, si salía a la luz, podría destruir todo lo que había construido. La noche era oscura y silenciosa. César se encontraba solo en su estudio, rodeado de recuerdos que lo perseguían. Las fotografías en las paredes eran testigos mudos de su vida. Sonrisas congeladas en el tiempo, momentos que parecían perfectos. Pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Qué pasaría si su familia conociera la verdad? ¿Podrían perdonarlo? La amabilidad había sido su refugio. Cada acto de bondad, cada gesto altruista, era una forma de redención. Pero, ¿era suficiente? La pregunta lo atormentaba. ¿Podía la amabilidad borrar el pasado? ¿O este solo era una máscara que ocultaba su verdadero yo? César recordó aquel día fatídico. La decisión que tomó lo había marcado para siempre. La culpa lo había acompañado desde entonces como una sombra que nunca se desvanecía. Había elegido proteger a su familia a costa de su propia verdad. Pero,
¿Era eso realmente lo correcto? La lucha interna lo desgastaba. Mientras miraba por la ventana, la lluvia comenzaba a caer. Cada gota parecía resonar en su corazón. La tormenta exterior reflejaba la que llevaba dentro. La presión aumentaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y César lo sabía. Se preguntó si la amabilidad era su mayor rebelión. Había pasado años tratando de ser el hombre que todos esperaban. Pero, ¿quién era realmente? La imagen que había construido era una prisión. La amabilidad se había convertido en su escudo, pero también en su cadena. El reloj marcaba las horas, y cada segundo se sentía como un peso en su pecho. La verdad lo llamaba, y él se resistía. La lucha entre su deseo de ser honesto y su miedo a perderlo todo lo consumía. ¿Era posible que la verdad lo liberara? ¿O este Mestamonti, por el contrario, lo condenaría a una vida de soledad? César se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas. La mirada que le devolvía era la de un extraño, un hombre atrapado entre dos mundos, el de la apariencia y el de la realidad. La amabilidad había sido su salvación, pero también su condena. La lluvia arreciaba, y el sonido era ensordecedor. Cada golpe contra el cristal era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La tormenta exterior se intensificaba, como si el universo estuviera reflejando su caos interno. César sintió que el aire se volvía denso. La presión de su secreto lo aplastaba. La verdad era un monstruo que había alimentado durante años. Cada día que pasaba, se hacía más grande, más voraz. La amabilidad era solo un intento de apaciguarlo. Pero, ¿podía seguir viviendo así? La pregunta lo atormentaba. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser libre lo desgastaba. Finalmente, César se sentó en su escritorio, las manos temblorosas sobre el papel en blanco. Sabía que debía escribir, debía liberar su verdad, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si su familia no podía soportarlo? ¿Qué pasaría si su amabilidad no era suficiente para salvarlo? La tormenta afuera se desató con furia. Los truenos resonaban como ecos de su propia angustia. César cerró los ojos, respirando hondo. La verdad estaba ahí, al borde de sus labios. La amabilidad había sido su refugio, pero ahora se sentía como una traición. La lucha interna alcanzó su clímax. César sabía que debía elegir, la verdad o la mentira, la libertad o la prisión, la amabilidad o la autenticidad. En ese momento comprendió que la verdadera rebelión no era ser amable sino ser honesto. La amabilidad había sido su escudo, pero la verdad sería su espada. Con un último suspiro, César tomó la decisión. La tormenta seguía rugiendo, pero él estaba listo. La verdad saldría a la luz, y con ella, la posibilidad de redención. La amabilidad había sido su mayor rebelión, pero ahora, la verdad sería su liberación. César se encuentra solo en su habitación. La luz tenue de la lámpara proyecta sombras en las paredes. Su reflejo en el espejo le devuelve una mirada cansada. A pesar de su éxito, siente un vacío profundo. La fama lo ha abrazado, pero también lo ha estrangulado. ¿Qué significa ser un ícono en un mundo que valora el escándalo? Cada día César se enfrenta a la presión de ser alguien que no es. Las redes sociales lo adoran, pero también lo juzgan. La línea entre el César auténtico y el César de la pantalla se difumina. Se pregunta si alguna vez podrá ser verdaderamente él mismo. La lucha interna lo consume. Recuerda su infancia, cuando soñaba con ser un héroe, no un ícono de escándalo, sino un símbolo de esperanza. Pero la realidad es otra. La fama exige sacrificios. La autenticidad se convierte en un lujo. Cada vez que se presenta ante su audiencia, siente que debe poner una máscara. La sonrisa que muestra es solo un reflejo de lo que otros quieren ver. Un día, mientras revisa los comentarios en un video, se encuentra con uno que lo hiere profundamente. Eres un fraude, dice. Esa palabra resuena en su mente. ¿Es realmente un fraude? La duda se instala en su corazón. La voz de su conciencia le susurra que ha perdido su esencia. La lucha entre lo que es y lo que se espera de él se intensifica. César se sienta en el borde de su cama, la cabeza entre las manos. La presión es abrumadora. La fama le ha traído riqueza, pero también soledad. Se siente atrapado en una jaula dorada. La pregunta lo atormenta. ¿Vale la pena ser un ícono si eso significa perderse a sí mismo? En su mente, revive momentos de su vida. Recuerda las risas compartidas con amigos, las noches de sueños y promesas. Todo eso parece tan lejano ahora. La autenticidad se ha convertido en un recuerdo borroso. La lucha por ser fiel a sí mismo se siente como una batalla perdida. Decide salir a caminar. El aire fresco lo envuelve, pero su mente sigue atrapada en la tormenta. Observa a la gente a su alrededor. Todos parecen felices,
¿pero realmente lo son? Se pregunta si también luchan con sus propias máscaras. La vida es un escenario, y todos interpretan su papel. Mientras camina, se encuentra con un niño que juega en el parque. El niño ríe, sin preocupaciones. César siente una punzada de nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que rió así? La risa del niño es pura, sin filtros. En ese momento César se da cuenta de que ha olvidado lo que significa ser auténtico. La lucha interna se intensifica. La voz de su conciencia se vuelve más fuerte. ¿Qué es lo que realmente quieres, César? La pregunta lo golpea como un rayo. ¿Desea seguir siendo un ícono o anhela recuperar su esencia? La respuesta no es sencilla. La fama es seductora, pero la autenticidad es liberadora. Regresa a casa, su mente en ebullición. Se sienta frente a su computadora, listo para grabar un nuevo video. Pero esta vez, algo es diferente. La presión de ser quien todos esperan se siente más ligera. Decide que es hora de ser honesto. La autenticidad puede ser arriesgada, pero también es liberadora. Comienza a hablar. Su voz tiembla al principio, pero se vuelve más firme. Habla de sus luchas, de la presión de ser un ícono. Comparte sus miedos y dudas. La cámara se convierte en un espejo, reflejando su verdadero yo. A medida que avanza, siente que se quita un peso de encima. La lucha interna se transforma en una liberación. La autenticidad no es solo un acto de valentía, es un acto de amor hacia uno mismo. La conexión con su audiencia se profundiza. Ya no es solo un ícono, es un ser humano. Al finalizar el video, César siente una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La lucha no ha terminado, pero ha dado un paso hacia la autenticidad. La pregunta persiste: ¿qué significa ser un ícono? Quizás la respuesta no esté en la fama, sino en la verdad de ser uno mismo. César sonríe, no la sonrisa de un ícono, sino la sonrisa de un hombre que ha comenzado a encontrar su camino de regreso a casa. La lucha continúa, pero ahora tiene un nuevo propósito. La autenticidad es su nuevo ícono. César Costa siempre fue un hombre de principios. Desde joven, su vida estuvo marcada por decisiones difíciles. Cada elección lo llevó a un camino de integridad, pero también de soledad. En su corazón, una pregunta lo atormentaba: ¿vale la pena ser auténtico en un mundo que premia la falsedad? César creció en un barrio donde la apariencia lo era todo. La presión social era abrumadora. Todos querían encajar, ser parte de algo. Pero César no podía. Su esencia lo mantenía alejado de las mentiras que otros abrazaban. Cada vez que veía a sus amigos traicionar sus valores por aceptación, una sombra de tristeza se cernía sobre él. ¿Por qué era tan difícil ser fiel a uno mismo? Un día César se encontró en una encrucijada. Un amigo cercano, alguien a quien consideraba un hermano, le ofreció un trato. Era una oportunidad para ganar dinero rápido, pero a costa de su integridad. La tentación era fuerte, la vida era dura, y el dinero podría cambiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? Esa noche, César no pudo dormir. La imagen de su amigo sonriendo mientras le ofrecía el trato lo perseguía. La voz de su conciencia resonaba en su mente. ¿Qué pasará si aceptas? ¿Qué dirás de ti mismo en el futuro? La lucha interna era feroz. Por un lado, la promesa de una vida más fácil. Por otro, el temor de perderse a sí mismo. Al amanecer, César tomó una decisión. Se enfrentó a su amigo y rechazó la oferta. La decepción en los ojos de su amigo fue un golpe devastador. Pero en su interior, César sintió una chispa de alivio. Había elegido la autenticidad sobre la conveniencia. Sin embargo, la soledad se hizo más palpable. ¿Había hecho lo correcto? Los días pasaron, y la vida continuó. César se dedicó a su trabajo, pero la sombra de la decisión seguía presente. La gente a su alrededor parecía avanzar, mientras él se sentía estancado. La pregunta lo atormentaba: ¿había perdido una oportunidad que nunca volvería? La lucha entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser fiel a sí mismo lo consumía. Un día, mientras caminaba por el parque, vio un grupo de jóvenes riendo y disfrutando. Se sintió atraído por su alegría, pero también por su superficialidad. ¿Eran realmente felices, o solo estaban ocultando su vacío detrás de sonrisas? Esa noche, César reflexionó sobre lo que significaba la verdadera felicidad. ¿Era la aceptación de los demás o la paz interior? La respuesta llegó en un momento inesperado. Un anciano se sentó a su lado en un banco. Con una voz suave comenzó a contarle su historia. Habló de sus propias luchas, de las decisiones que había tomado y de las lecciones aprendidas. La vida es un viaje, dijo el anciano. No siempre es fácil, pero cada paso cuenta. La autenticidad es un regalo que pocos se atreven a dar.
César escuchó atentamente. Las palabras del anciano resonaron en su corazón. Comprendió que su viaje no era solo sobre él, era un testimonio de lo que significa ser humano. La lucha por la integridad, la búsqueda de la verdad y el deseo de ser auténtico son batallas que todos enfrentamos. Con el tiempo, César comenzó a compartir su historia. Habló sobre sus decisiones, sus miedos y sus triunfos. La gente empezó a escuchar. Se dio cuenta de que su viaje podía inspirar a otros. La autenticidad no solo lo liberó a él, sino que también tocó las vidas de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Había hecho lo correcto al rechazar la oferta de su amigo? Un día, se encontró con él nuevamente. La tensión era palpable, pero en lugar de resentimiento, vio un destello de respeto en los ojos de su amigo. Te admiro, César. No muchos tienen el valor de ser ellos mismos. Esa frase cambió todo. César comprendió que su lucha no había sido en vano. La autenticidad puede ser solitaria, pero también puede ser poderosa. A veces, el camino correcto es el más difícil, pero es el que nos define. La vida de César Costa es un testimonio de integridad y autenticidad. Su viaje nos enseña que ser fiel a uno mismo es un acto de valentía. En un mundo lleno de máscaras, su historia brilla como un faro de esperanza. ¿Qué lecciones podemos aprender de su viaje? La respuesta está en cada uno de nosotros. La lucha por ser auténtico es universal. ¿Estás listo para enfrentarla?